¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Platicando con, un espacio donde conversaremos con personas que tienen historias, conocimientos y vivencias que compartir. En esta ocasión estamos con Federico de la Pisa, autor del libro Breve Historia de Sauceda de la Borda, sus 3 haciendas de sacar plata y su infraestructura hidráulica. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Estamos en la presa de Sauceda. Y también aprovecho para agradecerte que me hayas incluido en los agradecimientos. Y leí con mucho gusto el que los videos que grabamos de la presa y de la hacienda te motivaran para escribir este libro. Y también agradecerte por incluir algunas de mis fotografías en tu libro. Es correcto. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido Muchas a gracias. Sauceda de la Borda de nuevo. Pues sí, efectivamente, siempre me ha gustado la historia de México. Llevo muchos años leyendo historia de México y muchos amigos me decían, ¿y cuándo escribes un libro? ¿Y cuándo escribes un libro? Y no había encontrado el momento, o más que el momento, que también el sobre qué escribir un Sobre qué libro, ¿no? escribir. Y entonces, en estos años que llevo aquí, que bueno, a Zacatecas vine en el 2010, he estado juntando información histórica, ¿no? Y entonces, pues se dio el momento, la circunstancia y el tema, sobre todo, y me decidí a escribir ¿Qué te este libro. motivó? ¿Qué te motivó para escribir acerca de la historia de Sauceda de la Borda en particular, Pues del mira, lugar en el que estamos? cuando te pones a escribir un libro, porque a mí, pues esos personajes históricos que me gustan una barbaridad, Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Así Hay es. montañas de libros muy buenos, buenísimos sobre Hernán Cortés. Yo y casi nadie es capaz, creo, de escribir hoy en día un libro que mejore lo que ya hay, ¿sabes? Así es. Digo, ese es por decir un nombre, vamos, hay de montañas de cosas, ¿no? Pero precisamente de Sauceda de la Borda prácticamente no había nada. Había un pequeño libro escrito por Raimundo de Lira, que también le menciono ahí, pero no había una investigación. Este libro lo que es en realidad es una investigación histórica sobre la hacienda de Sauceda de la Borda y todo lo que trae alrededor, ¿no? Desde el origen de lo que hoy es Sauceda de la Borda, en origen la Sauceda, cuando empieza a ser un pueblo, incluso antes de ser antes de haber Antes habitantes de haber aquí, habitantes, y claro. ahí hasta que la hacienda de la Sauceda se disuelve en tiempos de los ejidos, ya en 1920 y tantos Pánuco, 1930 Sauceda y tal y cual. Lo que encontramos en este libro viene siendo un devenir histórico desde que se fundó hasta que se convirtió como ejido. La primera referencia histórica de Sauceda es en el 1594. En el año 1640 y tantos, o 1640 y tantos, un descendiente casado con una descendiente de tanto de Oñate como de Temillo de Bañolo, sí, reclama a la audiencia. Tienes que tener en cuenta que aquí estábamos en Nueva Galicia, ¿no? Así es. Y entonces reclama a la audiencia, o sea, digamos al tribunal, reclaman los tribunales unos derechos, unos sitios, 23 sitios de ganado. El sitio era una medida de tierra, uno de los cuales era la Sauceda. La Sauceda. En la Sauceda entonces no había población ninguna, 1594 no había población, era un lugar, un espacio, ¿no? Así es. Y entonces cuando reclama 22 sitios, y uno de ellos, ya digo, que lo define en el auto judicial, lo definen una Sauceda, definen el lugar en que está en una quebrada, definen claramente dónde está hoy Sauceda de la Borda, ¿sabes? Bueno, pues eso es el inicio de ya digo, no Sauceda como pueblo, sino Sauceda como lugar. Un tiempo después, en el 1608, ya hay un escrito que habla de una estancia de ganado. Bueno, hemos hablado de un sitio. Un sitio de ganado son 1.700 y pico hectáreas, ¿no? Así Un es. cuadrado de 1.500 varas castellanas o paso de lado, 1.700 y pico hectáreas. Vale.
una estancia es un lugar en el que se criaba ganado. Tienen que tener en cuenta, y los digo, es que hay cosas en la vida que no se tienen presentes cuando se habla de historia, y es que el ganado acababa de ser introducido. Claro que sí. Hacía relativamente poco, o sea, si Zacatecas es, si quieres, del 8 de septiembre del 46 o del 20 de enero del 48, y aquí estamos hablando en el 1600 y poquito, ¿no? O sea, 50 años, poco más de 50 años después de introducido el ganado en esta zona, en Zacatecas, pues imagínate la cantidad de infraestructura que hacía falta para el ganado, ¿no? Entonces, una estancia, un lugar en el que crían ganado con sus pastos, con su agua, con su tal. La primera referencia a Sauceda como pueblo, 1608. Ya había población, hablan de indios naborios, o sea, trabajadores libres, no encomendados. Ya había una población, un criadero de ganado, digamos, en Sauceda, lo que hoy es Sauceda la Borda, año 1608. En 1620, tú señalas a Agustín de Zavala como que fue el que construyó toda esta infraestructura hidráulica de Sauceda. Entonces, él es el fundador, Agustín de Zavala, ya, o sea, formalmente de la Sauceda. Sí, pero no de la Sauceda como pueblo, sino de la hacienda de la Sauceda. Es un hecho, tenemos escritos, bueno, y hablando de tenemos escritos, yo lo que he hecho ha sido recopilar información en los diferentes, archivos de Zacatecas. He recorrido el archivo del Estado, el archivo muy importante, el del TEC de Monterrey, en la Universidad de la UAZ, la Universidad de Zacatecas, el Federico Sescos y tal y cual. De ahí he ido sacando información más la que tenía de antes y cosas que hay en internet y tal y cual. Vale, en el 1620 es un hecho que estaba funcionando la hacienda de la Sauceda y ya era muy productiva. Salen listados, hay listados. Pero ten en cuenta que La Plata pagaba impuestos, ¿no? Claro. Pagaba, bueno, dependiendo de los tiempos, el quinto real, o sea, un 20%, lo cual, dicho sea de paso, son muy pocos impuestos comparado con hoy en día, pagamos muchísimo más. Es que el quinto es muy poco comparado con hoy que pagamos. Ahorita pagamos impuestos por todo. Por todo. Bueno, en el 1620 ya estaba trabajando la hacienda como tal y la construye desde los cimientos Agustín de Zavala. Como en el libro he investigado todos los propietarios, bueno, falta alguno por ahí, alguna pequeña lagunita, pero tengo todos los propietarios y conozco sus vidas, porque el libro lo que hablo es precisamente de la vida de cada uno de estos personajes que fueron dueños, en momentos determinados de la historia, fueron dueños de la hacienda de la Sauceda. Y entonces, conociendo prácticamente a todos, es, por decir seguro, que fue Agustín de Zavala el que construyó esta infraestructura. ¿Qué es? Si quieres que hablemos de la infraestructura. Hablemos de la infraestructura hidráulica que construyó Agustín de Zavala. Vale. Agustín de Zavala es Agustín de Zavala Azcarretazábal, se apellidaba. Bueno, los apellidos no se construían, entonces, de hecho Azcarretazábal es su padre y Zavala es su madre. Pero bueno, nacido en España, llega a Zacatecas se sabe seguro que estaba aquí en el 1580. Ya andaba por Zacatecas. Fue alcalde ordinario. Los alcaldes ordinarios se elegían por un año, ¿sabes? Y está escrito en el libro del Cabildo, que también es una de las referencias para mi libro. En el libro de actas de Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas figura cuando es el alcalde ordinario, ¿no? Había dos, bueno. Fue muchos años alcalde ordinario. En el 1597 tiene un hijo natural, que nace en Pánuco, y también es un personaje que sale en el libro. Es el que compra, el primer comprador de la hacienda que fuera de su padre. La hacienda la hereda de su madre y tal cual. Bueno, Agustín de Zavala era una persona importantísima, con un poderío económico tremendo. Fue teniente de capitán general de Nuevo León durante bastantes años, gobernador de Nuevo León, donde nunca fue, aunque mandó expediciones con unos costos inmensos. Es gobernador de 1613 a 1625. En 1625 entra su hijo Martín de Zavala, el nacido en Pánuco, y eso ya gobernador perpetuo. Todo esto sale en el libro.
su poderío económico era inmenso. Él financia no entero, pero en su mayor parte financia el monasterio de San Agustín de Zacatecas, el que está en la plaza de Miguel Auza. Él lo financia. Fíjate el poderío económico de una persona que hace eso, ¿no? No, y tanto el poder económico para construir todo esto. O sea, estamos hablando de la hacienda, la cortina, los túneles, los acueductos. O sea, es inmenso el trabajo que realizó. En las minas no necesitaban tanta agua, se necesitaban mucha agua, por supuesto, para lavar el mineral y tal, pero esto es una infraestructura, digamos, excesiva, si solo fuera para beneficiar el mineral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que te digo, esta hacienda que funda Agustín de Zabala tenía, por cierto, hemos hablado en otro vídeo tuyo de la hacienda de Arzola. También fue de Agustín de Zabala y colindaba. Estaban unidas, eran dos haciendas, pero pues, pegadas una a la otra, ¿no? Esto tenía los tres giros. O sea, era hacienda de minas, tenía varias minas, está definido y todo está en el libro. Tenía tierras de agostadero, tierras de labor, o sea, criaba ganado, tenía tierras de labor y tenía minas, ¿no? No era común en la época que solían estar especializadas en uno de los giros. Entonces necesitaba mucha agua para hacer el regadío, para regar las tierras. Entonces en esta infraestructura que se ve detrás cabían, cuando estaba desasolvada, 100.000 metros cúbicos de agua. Y por todo el sistema que hemos presentado en tus vídeos en varias ocasiones, se llevaba el agua a las tierras de labor, ¿no? ¿En qué consta la infraestructura hidráulica? ¿Nos puedes mencionar? Sí. Hay dos, y las dos salen en el libro, que son independientes. La infraestructura que construyó Agustín de Zabala es esta presa, que es una cortina de 173 metros por 12 de profundidad y por 160 metros de vaso más o menos, que con una capacidad, ya digo, que la tenemos medida de unos 100.000 metros cúbicos de agua. Como está construido en esta cuenca, que es pequeñita, se tiene que traer el agua desde el Arroyo Grande, el que va de Beta Grande a Saucedo de la Borda, por un sistema que se llama La Toma y una serie de acueductos de piedra que también han salido en tus vídeos y que se ve clarísimamente. Cuando ves los acueductos te das cuenta de que es la misma fábrica, o sea, que hizo la presa, hizo los acueductos, hizo los túneles, porque todo se construye igual, con el mismo tipo de piedra y la misma fábrica. Lapiles para hacer las, o sea, no bóvedas, para hacer los techos, para sujetar la tierra, piedra azul, piedra que estas las sacaban de las minas. En las minas van sobre las vetas metálicas, pero siempre hay piedra que hay que ir quitando para abrir las vetas. Es esta piedra azul con la que se construye la presa, ¿sabes? La presa. Y entonces, si ponemos que la hizo hacia 1620, pues ya pasa de 400 años. Ya digo, 5 acueductos, o sea, La Toma, 5 acueductos, la presa, 173 metros, 173 metros de cortina por 12 metros de pared de piedra. O sea, es inmensa, claro, inmensa. Ahora no se ve porque está solvado. Toda esta tierra es la que han ido sacando a lo largo de los años y van echando delante para ir desasolvando. Vale, y luego tiene 2 túneles que también hemos recorrido en alguna ocasión para manejar el agua. Un túnel para vaciar, cuando querían vaciar la presa para desasolvar o para lo que sea, vaciaban por el túnel de abajo. Y el túnel de arriba, que era para llevar el agua hacia la hacienda de Sauceda, en 2 puntos. Uno, para la propia hacienda, para el patio de beneficio y para las huertas que hubiera allí, y otra mucho más importante, que es el túnel de 1 kilómetro de largo, que llevaba el agua a las tierras de labor, tierras de cultivo. Interesante todo lo que nos compartes acerca de la obra que realizó Agustín de Zabala. Durante la investigación para escribir este libro, ¿hubo un dato, algún descubrimiento que te sirviera de base para escribir? Hombre, solo uno no, pero bueno, si quieres, casi de las primeras cosas que tuve, muy al principio, no de las primeras, pero muy al principio, tuve el testamento de Catalina de Castilla. Catalina de Castilla, una mujer poderosísima, de una familia poderosísima. Su padre estuvo aquí, también fue alcalde ordinario, por cierto, aquí me refiero a Zacatecas. Ella se casa con Agustín de Zabala
pero no tienen hijos entre ellos. Agustín había tenido un hijo, ya digo, con otra mujer, con Ana de Sepúlveda, 1597, que nace en Pánuco. Ellos se casan después de esa fecha, no se sabe cuándo, pero bueno, después de esa fecha, y no tienen hijos. Entonces los matrimonios se realizaban con dotes. Los padres de las mujeres daban un dinero, Un dote. un dinero o en especie, podían ser haciendas, lo que sea, tal, para conseguir estado, para que su hija se casara con alguien. Y ya digo, Agustín de Zabala tenía un poderío impresionante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que Catalina, que por cierto, el testamento de Catalina de Castilla está en el libro y transcrito, pasado al español actual, eso está escrito en el 1656. Ella no lo escribe, ya lo dicta, lo escribe el prior, bueno, digamos, del monasterio de San Agustín, donde entierran a su marido, donde la entierran luego a ella también. Entonces Tomás, se llama Tomás, a ver si me sale el apellido, es el que escribe literalmente, bueno, es decir, con escribientes y tal y cual, pero ella se lo dicta a él. Como no tienen hijos entre ellos, ella tiene que recuperar la dote que había dado a su marido. Y entonces, ¿qué es lo que hereda? La hacienda de la Sauceda, la hacienda de Arzola y unas casas, vivían en la calle Tacuba, tenía locales comerciales, unas carnicerías y tal y cual. Eso es lo que ella hereda de su marido para recuperar su dote. Claro, en su testamento, que ese sí lo tenemos, ya digo, porque el de Agustín de Zabala, que sería muy interesante, ese no lo tenemos, pero el de ella sí, y habla de la hacienda de la Sauceda continuamente, y la describe, bueno, dice un montón de cosas sobre la iglesia, montones de cosas sobre la hacienda de la Sauceda, quién eran los que la llevaban, quién, todo. Y entonces esto, pues eso me dio muchísimo gusto conseguir. De hecho me lo dio la maestra Socorrito, la de Pánuco, fue la que me lo facilitó. Y yo me puse o sea, no es fácil leer un escrito de 1650, no se entiende, no entiendes lo que está diciendo. Hay muchas palabras, muchas cosas no se entienden. Hay que hacer un cierto esfuerzo para conseguir entenderlo. Y entonces, bueno, como hablaba de la hacienda de la Sauceda todo el rato. Luego, ¿qué te digo yo? Fui al archivo de Zacatecas, pues hay pleitos sobre la hacienda de la Sauceda con José de la Borda, que también hablaremos de él. Hay bastante, bueno, no tanta, pero bastante información. De ahí al archivo del TEC. Mi tocayo Federico Sescos, la que todo el mundo conoce, en Zacatecas me refiero, supo que la mitad más o menos de los documentos de la Real Caja es como Hacienda más o menos, donde se llevan las cuentas, estaban en una universidad de Estados Unidos. Y fue Manando Sescos el que trajo físicamente los documentos y los tiene resguardados el TEC de Monterrey. Y entonces se pueden consultar en internet, y ahí hay, pues bueno, ahí son 8.500 documentos y libros en los que tratan montañas de información. También de ahí hay bastantes cosas sobre la hacienda de la Sauceda. Sobre Agustín de Zabala se ve la importancia, que insisto, te he dicho que fue teniente de capitán general y gobernador de Nuevo León. También fue teniente de capitán general. Teniente capitán general era, digamos, el que manejaba el ejército y la policía, para insurrecciones, para el ejército. Digo policía, sí, para entendernos ahora, pero sería como la Guardia Nacional. El jefe de la Guardia Nacional de hoy, pues es Agustín de Zabala. Tenían que adelantar el dinero, y él ponía de su propio dinero para las diferentes expediciones militares y tal, y luego lo recuperaba o no, o andaba batallando para recuperar. O sea, el poderío económico de esta persona es sorprendente. Es sorprendente. Federico, ¿qué tan importante era el agua y su infraestructura hidráulica como la que tenemos aquí para el funcionamiento de las haciendas mineras? Fundamental, o sea, condición sine qua non. No se podía explotar mineral si no tenías agua. Hoy en día, no entonces, hoy en día sucede lo mismo. Fíjate las canalizaciones de agua que llevan para las minas modernas. A ver, el mineral, cuando extraes
Antiguamente, para extraer el mineral se sacaba, se hacía todo a mano, por supuesto, con operarios, con mineros, barreteros, Así es. y se sacaba con ganado, con mulas, para salir de los socavones. Por los socavones de las minas se salía por los socavones, se desagaba por los tiros y se salía con mulas. Todo ese personal y todo ese ganado necesitaba beber agua. Punto primero. Punto segundo, el propio método que utilizaban fundamentalmente para beneficiar el mineral es el método de patios. Se necesitaba agua para la salmuera en la que se depositaba el mineral, se ponía Claro. en salmuera agua con sal. Así es. Para lavar el mineral se necesitaban lavaderos para lavar el mineral. Es continuo. El uso de agua es Era necesario. todas las haciendas de minas tienen sistemas para el lavado del recibir agua. mineral. En este caso, insisto, tiene esta infraestructura tan tremenda porque no solo lavaban el mineral, sino también regaban tierras. Claro, aquí estamos a las puertas del semidesierto. Claro está. Tú eres de Mazapil, que allí sí es puro desierto, pero aquí estamos a las puertas. puertas. Aquí llueve, a ver si hay suerte, y llueve en mayo o junio, algunos años incluso tal, y hasta septiembre, si tienes suerte un poco octubre, y así. Entonces hay mucho periodo del año, mucho tiempo durante de seca. Cuando no llueve o tienes agua almacenada, necesitas norias, pozos, necesitas presas, necesitas retener agua para utilizarla, porque claro, la minería es todo el año, no puedes... Claro. Estás sacando mineral de las minas todo el año, ¿no? Entonces, pues... Sí. No podemos hablar de Sauceda sin hablar de otro personaje importante de la historia de este lugar, que lleva su apellido, Sauceda de la Borda, de Josep de la Borda, que lo definía con esa frase de Dios da borda y borda da Dios. Mencionas en tu libro que en 1772 la compró casi en ruinas y la convirtió en la mayor productora de plata. Productora de plata. Sí, efectivamente, es un personaje. Yo creo que son tres los personajes fundamentales para Sauceda de la Borda. Son, por supuesto, Agustín de Zabala, Pedro de Salazar, no tan importante, está un nivel más abajo, pero los dos más importantes, sin duda, Pedro de Salazar hay que tenerlo en cuenta también, pero bueno, son Agustín de Zabala y José de la Borda, efectivamente. La minería es muy ventolera, o sea, de repente encuentras una veta y con plata y para arriba y lo que quieras, ¿no? De repente se agota esa veta, tienes los mismos costos, tienes los mismos cientos, tirando para miles de trabajadores, cientos de mulas, cientos de... toda la infraestructura y con los inmensos costos de esa infraestructura están en marcha. Si no sale plata, porque se agotan las vetas, quiebra. Entonces es muy frecuente, en el libro salen varios ejemplos de mineros que tuvieron que les embargaron, por ejemplo, al socio de Pedro de Salazar. Pedro de Salazar es el que funda Santadeo, hemos estado en Santadeo alguna vez. Divide, o sea, a él le dan la hacienda de la Sauceda, se lo dan en merced. Luego había vuelto a la corona porque un minero anterior había quebrado, ya, o sea, se estaba abandonada. Él la compra, la pone en explotación, se une con otro minero, todo eso sale en el libro. Su socio quiebra. Cuando la compra José de la Borda, que es lo que me has preguntado, la compra en ruinas, efectivamente. José de la Borda, nacido Josep Guiraud Laborde, es francés. Él nace en Oloron, en Francia. Oloron es un pueblo de los Pirineos, que está en los Pirineos. Los Pirineos es una cadena montañosa que separa España de Francia. Y entonces nace en Francia, pero pegaditito. Es como, no sé, como nacer en Sauceda o en Guadalupe. Pues es que no, que yo soy de Guadalupe, o no, que yo soy de Sauceda, porque los franceses no podían venir a Nueva España. Y entonces se dice español, dice que ha nacido en España de padre francés, eso sí. Y entonces se llama, y de madre española, José
de la Borda, en vez de la Borda, se quita el Giraud de su padre y se pone el Sánchez de su supuesta madre, ¿sabes? ¿Por qué viene José de la Borda a México? Porque no viene a Zacatecas ni a Sauceda. Su hermano Francisco supo, estando en España, precisamente por un alcalde ordinario de Tasco, su hermano Francisco, que era mayor que él, supo que había minas de plata en Tasco. Y entonces, pues vámonos para allá. Y se fue. Se casa, estando en México, se casa con la hija de un capitán, el capitán Verdugo, y reclama unas minas ahí mismo en Tasco. Funda el pueblo, apoyado en su suegro, ¿sabes? En el capitán Verdugo, funda el poblado de Tehuelotepec y la mina La Alajuela. La mina La Alajuela. Es una mina muy importante. Ya estando aquí establecido, Francisco viene siendo un niño. Siendo un niño viene José de la Borda con 17 años. Viene en 1716. Había nacido en 1699. Viene a la sombra de su hermano. Claro. Hasta el punto de que se casa 3 años después con la hermana de su cuñada, ¿sabes? Con Teresa se llamaba su mujer, Teresa Verdugo. Se pone a trabajar con su hermano, pero ya enseguida hace sus pinitos como minero, tiene incluso éxitos personales, aparte de estar, ya te digo, la sombra de su hermano, tiene sus propios éxitos, ya empieza a funcionar como minero, no independiente, porque siempre estaba a la sombra de su hermano, pero con una cierta independencia. Y entonces se muere su hermano, 1740, me parece recordar, se muere su hermano Francisco, y José hereda la mina La Alajuela, la hereda José. Y entonces, pues era una persona muy inteligente. Él era autodidacta, no había estudiado, digamos, minería. Tampoco había escuelas entonces así como para fácilmente aprender. Y entonces, él lo que manejaba un sistema muy inteligente, que es minas que estaban abandonadas porque estaban inundadas, y no inventó, pero digamos desarrolló o implementó doy mucha importancia a un sistema para desaguar las minas por medio de malacates. O sea, por los tiros, si hacía falta, hacía tiros nuevos y los que había y sacaba con malacates, o sea, con odres de cuero, o sistemas también había más modernos, también con cadenas y con poleas y con todo, movido por animales, desaguaba las minas. Y se evitaba el costo de prospección, que en minería es un costo muy alto. Si tenía suerte y encontraba de una manera mucho más rápida, encontraba vetas y tal. Bueno, él bajaba a la mina. Ten en cuenta que era una persona de un poderío económico, de un todo, de un tal. O sea, no, era el dueño de la mina, ¿no? Pues bajaba. Claro. Bajaba con los barreteros y veía las vetas. Iba a las haciendas de beneficio y veía el proceso y tal. O sea, era una persona muy metida en su... Bueno, pues en la mina La Alajuela, que heredó de su hermano, encuentra una veta impresionante, la veta San Ignacio se llama. Él era una persona muy creyente. Su mujer, te digo, Teresa Verdugo, hermana de su cuñada, tuvo con ella 3 hijos. Una primera se muere al poco de nacer. La segunda, bueno, nos dice que se muere, parece ser que sobrevivió y parece ser que y fue monja. Y el tercero, que es Manuel de la Borda Verdugo, que es su heredero, también presbítero, o sea, cura, para entendernos, se muere, su mujer se muere en el parto, 1727. Llevaba 7 años casado, había tenido, era su tercer hijo, se muere su mujer. Y entonces, pues ya era una persona fervorosa, creyente, muy con Dios. Efectivamente, Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios. Eso decía, para devolver a Dios los bienes que Dios le había dado al permitirle encontrar vetas de plata productivas. ¿De qué modo se lo regresaba? Platícanos. José de la Borda era una persona muy generosa, no solo hacía obras de iglesias, sino también obras sociales, montañas de obras sociales. Él, en todos los pueblos en los que estaba, por ejemplo en Tasco, hizo acometidas de agua, llevó agua. Entonces no había agua corriente, abrías la llave y tal, sí, claro. No, eran fuentes y tal. Hizo acometidas de agua para llevar agua a Tasco, abrió caminos, hizo puentes
O sea, esto lo cuento para que veas que no solo hacía obras religiosas, pero lo más significativo, lo más importante y donde más dinero invirtió fue en sus obras religiosas. Cuando encuentra la veta San Ignacio de la mina La Alajuela, que heredera de su hermano Francisco, construye la iglesia de Santa Prisca, o Santa Pristila, ahí en Tasco. La iglesia de Santa Priscila, búsquenla en internet, es una belleza. una maravilla, le costó Así un es. millón de pesos, de la época que era una absoluta fortuna. Tasco es muy empinado, porque es un pueblo minero, pues tipo Real de 14, para que sea, bueno, digo, Sí, para sí, los que, claro. de esos pueblos así, muy empinado. Derriba, compra y derriba unas casas y una pequeñita iglesia que había ahí, que por cierto, curiosamente, la advocación de esa iglesia era la Inmaculada Concepción, del 8 de diciembre. Que luego venimos a Sauceda y resulta que coincide. Vale. Él construye la iglesia de Santa Prisca, ya digo, haciendo una explanada para que cupiera, y tirando unas casas y una pequeña iglesia, pero mantiene la advocación de la iglesia a la Inmaculada Concepción. Pone como santos, creo que llaman santos auxiliares, a Santa Priscila, que es de donde el nombre que se conoce más, y a San Sebastián, me parece. Y también compra unas casas, que es donde vive él. Ahí en Tasco estuvo 50 años. Bueno, con idas y venidas a otros sitios, porque tuvo minas en otros sitios, Real Entre del ellos Monte, Sauceda de la Borda. Talpujagua. Eso es después. Eso es después. Y entonces, ya ves que me gusta mucho José de la Borda, ¿no? Se nota. y entonces, pues, bueno, construye unas casas que hoy en día es un centro cultural ahí en Tasco y tal y cual. Para que te hagas una idea, la casa que da a la plaza, la fachada principal de la casa da a la fachada. La parte de atrás, la parte de delante tiene 2 pisos, la de atrás tiene 4. Para que veas unió, compró y unió y remodeló. Ahí vivió muchos años con su hijo Manuel. Y luego con sus nietos, porque Manuel, que aunque era cura, pues tenía, digamos, vida social. Pues de hecho tuvo hijos con 2 mujeres diferentes. Le expulsan de la iglesia de Santa Priscila. 18 años él fue el primer cura, digamos, de esa iglesia, la iglesia construida por su padre. 18 años después lo expulsan por mal comportamiento. Bueno, José de la Borda, ya para volver a Sauceda, porque si no, José de la Borda se arruina cuando se agota la veta San Ignacio. Insisto, tenía los mismos costos, y entonces con préstamos era muy común, y los mineros necesitaban de aviadores, se llamaba, que serían hoy banqueros más o menos, ¿sí? Les prestaban dinero, materiales, porque claro, los costos eran fijos y los beneficios eran a veces sí, a veces no, dependiendo. Y entonces con Manuel de Aldaco se llama, que es un personaje importante porque es cuñado de los Fagoaga, del Marqués del Apartado, todo eso está en el libro. Esto es el que le presta dinero, y con un visitador real le dice que por qué no, Gálvez, José de Gálvez, que por qué no pone en marcha Quebradilla. Y entonces viene para acá. Viene con problemas, si no arruinado, con problemas económicos. Tiene que pedir dinero prestado, viene. Y entonces, por más que le terqueó a Quebradilla, no más no pudo. Y terminó de arruinarse. Y entonces tuvo que vender, dentro de la maravilla de Santa Priscila, que es una iglesia, bueno, búsquenla en internet, la joya más importante de Santa Priscila era una custodia. La custodia es donde llevan el cuerpo de Cristo cuando van en procesión y tal y cual, ¿no? Bueno, pues medía una vara y media castellana, 83 centímetros, 1,20 m y tantos de altura, pesaba, no me acuerdo, 8 kilos creo de oro puro, custodia de oro puro, de eso, no sé qué montón de kilos de oro, 1,20 m, 5.000 diamantes, esmeraldas, rubíes, tal. Pues esa custodia la vende, y con ese recurso y con más préstamos pone en marcha minas aquí, en la serranía de Zacatecas. Ahí estamos hablando ya de 1770, porque viene en el 67, si no recuerdo mal. En 1770 pone San Acasio, creo que la funda él,
hay versiones de una cosa y otra, pero creo que San Acacio en particular la funda él y pone en marcha otra serie de minas, y en el 72 compra la hacienda de la Sauceda. En ruinas, En también ruinas. la hacienda. La pone en ruinas, estaba en ruinas, la levanta por completo y la hace la mayor productora de plata, con recursos sacados de la hacienda de la Sauceda, de la serranía, todos estos cerros. Es como vuelve otra vez a poner en marcha Quebradilla. Y ya sí consigue poner Quebradilla y sí consigue poner construye, yo creo que funda, pero bueno, hay versiones de que lo compra 5 señores. Pero estábamos hablando de sus obras. Aparte de todas esas obras que he dicho sociales, por ejemplo, ahí en Tasco regalaba teja árabe, teja de esta de barro roja, para que todo el pueblo se viera parejo desde tal a la gente. En todos los lugares en los que tenía minas arreglaba las iglesias o construía o arreglaba las iglesias. En Tlalpujagua, por ejemplo, reforma y hace el campanario de la iglesia de San Pedro, me parece que se llama, San Pedro y San Pablo, ¿sí? Aquí en Sauceda construye la iglesia actual de Sauceda. Si te das cuenta, es muy parecida a su fachada, a su forma, todo, a la iglesia de 5 señores. Así es. Vale, hablábamos de la Inmaculada Concepción. Sí. La iglesia de Santa Priscila, su advocación es la Inmaculada Concepción. Pues resulta que la iglesia que había construido Agustín de Zabala, que sale reflejado en el testamento de Catalina de Castilla, estaba bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. De la misma, la Purísima. La Purísima Concepción. Y entonces, la Purísima Concepción de la Virgen, la del 8 de diciembre. Y entonces, José de la Borda respeta, por decirlo de alguna manera, la advocación de allí y respeta la de aquí. La iglesia que había construido Agustín de Zabala, que se menciona en el testamento de Catalina de Castilla, era, por supuesto, de adobe, tenía una ventana, techo a dos aguas, techo de tijera, me parece que llaman, y teja de tejamanil. Antiguamente las tejas, pues, bueno, no eran sencillas de conseguir, y tal. Se hacía mucho teja de madera. De un tronco de madera grande se cortan lajas, rectángulos de madera, y con eso construían los techos. También los techos de Santadeo se menciona en el inventario, era teja de tejamanil. Pedrico, en tu libro, que es vamos a compartirlo. Bueno, yo lo imprimí, lo pueden encontrar digital. Lo vamos a estar compartiendo en nuestra página Expedicionarios Semidesierto Zacatecano. Breve historia de Sauceda de la Borda, sus 3 haciendas de sacar plata y su infraestructura hidráulica. ¿Por qué le puse sus 3 haciendas de sacar plata? Porque es como lo llamaban ellos. La hacienda de la Sauceda, en tiempos de Pedro de Salazar y Águila, se segrega, salen 2 haciendas. Construye Pedro de Salazar Santadeo, y ya son 2 en Sauceda, 2 haciendas de sacar plata, Santadeo y la Sauceda, la hacienda de la Sauceda. Posteriormente, un sobrino de José de la Borda, Julián P. Martín, que viene para ayudar a su primo Manuel, el presbítero, cuando se muere, José de la Borda muere en el 1778. Hereda Manuel en el 1789, 88, 89, por ahí. Le pide a su primo Julián P. Martín que venga de Francia a ayudarle a llevar sus minas. Y entonces Manuel de la Borda muere en el 91, 1791, y Julián P. Martín, que era un poco cara dura, se construye la tercera hacienda, la hacienda de Guadalupe, que aquí llaman en Sauceda la haciendita. Bueno, hablo primero de la importancia antecedentes, Nueva Galicia, importancia de Pano con la historia. Aquí sale, por ejemplo, es la capitulación de Luis de Velasco, de Oñate, de Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate, con el virrey.
todo lo que lleva en su expedición, y ahí se ven los costos inmensos que tenía que asumir eso, Agustín de Zabala y tal y cual. Hablo del Camino Real de Tierra Adentro, bueno, y luego ya me pongo, mira, de hecho aquí es donde sale listados, que hablábamos antes de listados. Agustín de Zabala, primer productor de plata, aquí está Agustín de Zabala, y bueno, y toda la serie, ahí se ve lo que producía cada uno. La plata había que quintarla, o sea, sacar para los impuestos, ¿no? Y luego se amonedaba. Entonces es evidente, público y notorio, o sea, se sabe exactamente lo que producía cada uno y dónde y tal y cual. Esto, bueno, aquí está la presa, una fotografía antigua, muy bonita. Insisto, con total seguridad, sin saberlo, sin tener la certeza, con total seguridad la construyó Agustín de Zabala. Pues de todos son esos los personajes. Primero unos antecedentes. Agustín de Zabala, ¿no? El fundador y primer propietario. Su mujer, Catalina de Castilla, que es la que hereda la hacienda de la Sauceda. Luego la compra su hijo de él, Martín de Zabala, que había sido gobernador perpetuo desde 1625, aunque llega en el 1626 a Monterrey, el 8 de agosto precisamente, muere en el 1664, el 8 de agosto precisamente, y entonces, o sea, estuvo 30 y no sé cuántos años exactamente fueron los que estuvo de gobernador. Al final de su vida compra la hacienda de la Sauceda. Entonces aquí figura todo esto. Yo lo que he hecho ha sido documentar las cosas, ¿no? Entonces yo digo que Martín de Zabala es el dueño. Bueno, pues tengo el papel que demuestra que, sí, claro, que fue. Entonces, todo está documentado. Por ejemplo, aquí es el documento en el que o Martín de Zabala o los que manejan, los que liquidan su herencia, porque no tuvo hijos, venden la hacienda de la Sauceda. ¡Pum! Aquí está el documento, ¿sabes? Es una investigación histórica. Y lo compra aquí está el documento. Bueno, figura... pero tampoco vamos a hacer un resumen del libro. Vale, oye, para que vean que sí es una investigación de verdad, que no claro. Aquí están las obras de José de la Borda. Este plano me gusta, este mapa o plano me gusta mucho. Y sale 5 señores y sale Zacatecas todavía sin embovedar. 5 señores. Bueno, entonces, todo esto lo van a encontrar en el libro que lo vamos a publicar en la página de Expedicionarios Semicierto Zacatecano y en la página de Presa de Sauceda. De la Presa de Sauceda. Entonces, es que desde hace años, cuando vine para acá y conocí esto, y con un grupo de gente de Sauceda nos dedicamos a rehabilitar. Sí, es lo que te iba a preguntar. Manejas un capítulo en tu libro exclusivamente al trabajo que realizaron ustedes para rehabilitar tanto las acequias como la propia cortina de la presa, también de los túneles de la hacienda. Platícanos de ese trabajo Mira, aquí están en esa parte. De ese trabajo que realizaron, Federico, y qué complicaciones para acá porque me está dando el sol ya. ¿Y qué complicaciones has llevado para realizar está bonito aquí todo ese trabajo? Mira, esta presa, esta infraestructura que es importantísima, estaba abandonada. Estaba abandonada en el año 2017, porque llovió mucho en esta zona. Fue un año en el que se llevó hasta carros ahí en Bernardes, recuerdo. Un año en el que llovió mucho, a pesar de no estar rehabilitada, agarró bastante agua, ¿no? Entonces fue cuando la descubrí, porque siempre digo más o menos en broma, esta fotografía es tuya, por ejemplo, que una presa sin agua es una barda. Así no es. Tiene, cuando está bonito, cuando se ve para lo que es ahora, cuando tiene agua, ¿no? Y entonces, pues, bueno, conocí la presa y entonces me puse como obra social de la empresa que he estado dirigiendo estos años. Le dije a mi jefe, oye, que mira que la presa y tal, pues venga, pues dale para adelante, poco a poco y con un esfuerzo prolongado en el tiempo, pero mes con mes, bueno, una cierta cantidad de dinero, pero tal. Enseguida empezó a gente de Sauceda a unirse a ese proyecto, uno y otros. No puedo, bueno, en el libro salen todos, ahí están nombrados todos, entonces, pues ahí están nombrados todos. Ahora que veo, tenemos que mencionar la segunda infraestructura hidráulica, que es esta. Bueno, esto nos pusimos a rehabilitarlo, Alfonso, y entonces, pum, pam, y
primero gente de Sauceda y luego con apoyo de la Secampo para obras grandes, para meter agua, tuberías, bombas, cosas y tal, con apoyo de la Secampo, y hemos conseguido esto, que ¿de qué se trata? De que haya un humedal. Un humedal es una zona encharcada con relativamente poca profundidad, o sea, jamás hay que desasolvar la presa. Ahora ya ves que está el agua limpia, llena de hierba, sobre todo está llena de hierba, y entonces ahí es donde se crían los peces, que si se murieron el año pasado con la helada, pues volveremos a ponerlos X. En definitiva, se da la vida, hay plantas y hay vida. De esto se trataba, que eso es lo que queríamos conseguir. Yo desde los primeros vídeos, pues recuerdo con Ramón de León, que en paz descanse, y te estoy hablando hace 5 años, o no sé qué, o 6 años. Ya entonces decía, lo que queremos es un humedal, lo que queremos es un humedal. No es que de repente se me ocurre, no, es que es justo esto, lo que ya hay es lo que queríamos conseguir. Un humedal permanente y estable, todavía no es estable, pero esperamos llegar. Las infraestructuras que me has preguntado antes, esta es una de ellas, y la segunda son estos arcos que salen en el libro también, los que van a dar al tanquecito. Y esos son muy posteriores, son de 1812, una empresa minera, negociación de minas de Beta Grande, fue el que la hizo. Todo está en el libro, así que tal. Bueno, pues nada, aquí en el libro explicamos pues toda la obra que se ha hecho, todos los túneles. Esto está muy bonito, esto merece la pena venir a conocerlo, la verdad, porque y efectivamente vamos a publicar el libro, ahora ya el día que salga este vídeo, publicaremos en tu página y en la página Presa de Sauceda. Toda esta obra que se ha estado haciendo, la he ido publicando a lo largo de los años en Presa de Sauceda, TikTok, YouTube y Facebook. A mí no me gustan, la verdad, a mí no me gustan las redes sociales ni nada, pero bueno, pues la verdad, empezó mi mujer, me dijo, es que estás haciendo algo y se tiene que saber, se tiene que conocer. Bueno, venga, pues vale. Y entonces ahí empezamos primero ella y luego pues ya seguí yo, y ahí sale toda la obra. Entonces aquí vamos a publicar el libro electrónico, porque electrónico. En papel el que quiera que lo imprima. El ayuntamiento tal vez lo edite o ya veremos, pero mientras tanto el que lo quiera electrónico para leer en la computadora, incluso en el celular se lee razonablemente bien. O para que lo pase a impreso también, lo imprimen y ya tienen ahí de consulta. Federico, pues muchas gracias por esta plática, por la presentación de tu libro de breve historia de Sauceda de la Borda, sus 3 haciendas de sacar plata y su infraestructura hidráulica. Con todo gusto, Alfonso, tú sabes. Te lo agradezco y mira, pues aquí tenemos ya el fruto del trabajo que han realizado, el trabajo que has documentado en este libro también. Correcto. Que aquí señalas un capítulo especial donde nos compartes todo el trabajo que realizaron ustedes para rehabilitar las acequias, la propia cortina, y ahora tenemos pues un humedal permanente y dices que estable todavía no. Nos falta agua, tenemos que... O sea, si hubiéramos, cuando la presa está llena, hubiéramos tenido todo el sistema que ya está montado, pues se mantendría, pero es que ahora mismo no se fuga suficiente agua para poder reenviarla. Bueno, estamos trabajando en ello, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Yo ya quiero que alguien más dé seguimiento. O sea, nosotros los que hemos estado hasta ahora, y yo en particular, pues yo creo que ya hemos hecho suficiente. Cada vez que venimos, como has visto hoy, levantamos una bolsa de basura y vengo y me preocupo y sigo buscando los apoyos, pero yo ya la verdad quiero que otra gente le dé seguimiento. Unos la hemos traído la hemos llevado, hasta donde está. Hay mucho trabajo por hacer para mantener este humedal permanente y conseguir que sea estable. Y entonces, pues a ver quién sigue. Muchas gracias, Federico. Y aquí está este libro que viene siendo pues un legado para Beta Grande, un legado para la comunidad de Sauceda de la Borda y un documento para investigar a futuros investigadores que quieran conocer la historia de Sauceda de la Borda. Pues aquí está todo resumido. Dos legados vamos a dejar. Aquí está todo la presa rehabilitada. Así es. y el libro de historia de Sauceda. Así es. Pues muchas gracias, Federico, por todo. Gracias a ti, Alfonso, por venir. Señores, un placer.